Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un moderno rascacielos del centro de Chicago, eran exactamente las 9 de la mañana y la atmósfera en el vestíbulo de la empresa tecnológica Horizontes Futuros ya bullía con el ajetreo diario. Los empleados entraban y salían, con el rostro desencajado por la anticipación de otro día de trabajo, mientras las puertas automáticas se abrían y cerraban, creando una silenciosa sinfonía de tintineos metálicos y pasos apresurados. El aire fresco de la mañana, filtrado por las enormes ventanas panorámicas, se mezclaba con los aromas del espresso y el papel recién impreso. La dinámica de la empresa era palpable, un hervidero de actividad, un centro neurálgico donde cada segundo contaba. En medio de este mar de movimiento, un hombre elegante de unos 40 años, con un traje negro impecablemente confeccionado, se ajustó cuidadosamente la corbata antes de cruzar la sala de espera. Se llamaba Thomas Bryant, un respetado ejecutivo tecnológico conocido por su experiencia y su visión del futuro digital. Pero hoy no estaba allí para dirigir una reunión ni supervisar a un equipo. Estaba allí para una entrevista de trabajo. Una entrevista para la que se preparó con aparente calma, a pesar de la verdad que se escondía bajo su apariencia. De hecho, nadie en la empresa sabía que Thomas, bajo esta identidad de candidato, era en realidad el director ejecutivo de la empresa. Durante varios meses, circularon rumores sobre prácticas discriminatorias en la contratación. Horizontes Futuros circularon testimonios anónimos sobre preferencias injustificadas por ciertos perfiles jóvenes graduados de grandes universidades, personas con antecedentes que parecían más alineados con la imagen que querían proyectar, mientras que otros, aunque altamente calificados, eran rechazados sistemáticamente, a menudo sin razón aparente. Las acusaciones eran graves. Se habían rechazado solicitudes para puestos prestigiosos sin entrevista previa, simplemente porque se consideraba que los nombres eran difíciles de pronunciar o que los orígenes étnicos eran menos compatibles con la imagen cosmopolita que la empresa buscaba mantener. Los informes sobre estas prácticas empezaban a multiplicarse, a menudo en forma de correos electrónicos anónimos, pero los relatos eran consistentes. Una sensación de inquietud, difícil de ignorar, se cernía sobre las modernas oficinas. Thomas, consciente de la gravedad de estas acusaciones, había decidido investigar por su cuenta. En lugar de basarse únicamente en los informes que recibía de sus superiores o en las quejas formales enviadas a través de canales internos, había optado por tomar cartas en el asunto. Quería comprobar con sus propios ojos si estas acusaciones eran ciertas, y para ello, se había hecho pasar por un simple candidato para observar la realidad de la empresa desde dentro. Sabía que este enfoque corría el riesgo de sembrar la confusión entre sus equipos. Al fin y al cabo, ¿por qué un hombre de su calibre, un líder reconocido en el sector tecnológico, se tomaría tantas molestias? Pero fue precisamente esta incógnita la que le permitió penetrar en un mundo que ya no podía ver a través de los ojos de un director ejecutivo. Al ocultarse tras esta apariencia de candidato, esperaba enfrentarse a la verdad, sin los filtros de la dirección ni la ilusión de perfección. El vestíbulo de la empresa parecía impecablemente cuidado, casi demasiado perfecto, cada empleado en su sitio, cada uno siguiendo las reglas implícitas de un orden invisible pero rígido. A través de la ventana de la sala de espera, Thomas podía ver las siluetas de los reclutadores moviéndose por las oficinas, discutiendo sin cesar perfiles, estrategias y futuros empleados. Pero, ¿qué pasaba con la realidad tras bambalinas, donde las decisiones se tomaban bajo pretextos a veces dudosos? Esta era la cara que quería ver, sin adornos, sin estrategia. El silencio en la sala de espera era denso. Los candidatos estaban concentrados, algunos revisando sus notas, otros mirando con ansiedad sus teléfonos. Thomas se sintió repentinamente desconectado de su identidad habitual, el gerente influyente, el experto en redes, el industrial respetado. Aquí, en esta sala, era solo un hombre más, juzgado por su apariencia, sus cualificaciones, su currículum. Y sabía que este anonimato le ofrecía una perspectiva inigualable de la cultura de la empresa, de cómo el equipo de recursos humanos trataba realmente a los candidatos. La puerta de la sala de espera finalmente se abrió y entró una mujer con traje negro, cuyos tacones resonaban sobre el suelo de mármol pulido. Sus pasos eran seguros, casi militares en su cadencia, mientras su mirada recorrió brevemente la sala antes de posarse en Thomas. Se presentó como Jessica Hamilton, gerente de reclutamiento. Su mirada, rápida y metódica, pareció observar cada detalle de su apariencia antes de invitarla a pasar con un rápido gesto de la mano, casi como si hubiera empezado a practicar el gesto con precisión milimétrica.
Una sonrisa excesivamente cortés, casi forzada, se dibujó en sus labios, una sonrisa que no logró ocultar la constante evaluación de su interlocutora. Thomas, aunque seguro de su papel como candidato, percibió de inmediato la frialdad subyacente de este contacto inicial. Se levantó y la siguió sin decir palabra, sus pasos resonaron en el pasillo impecablemente iluminado. Señaló con precisión la silla frente a un gran escritorio de cristal. Thomas se sentó, ajustándose cuidadosamente el traje antes de apoyar las manos en las rodillas, con la mirada fija en la luminosidad de la habitación. La luz se filtraba a través de las finas cortinas, iluminando el rostro de Jessica con un brillo artificial. Ella se sentó frente a él, acomodándose tras su escritorio con una rigidez que parecía más una cuestión de control personal que de formalidad profesional. Sus dedos teclearon brevemente en el teclado antes de posarse sobre un archivo cuidadosamente ordenado frente a ella. El silencio en la habitación era casi palpable, pero una ligera inquietud flotaba en el aire, perceptible incluso en la precisión de sus gestos. La conversación comenzó de forma agradable, con las formalidades habituales de una entrevista sucediéndose una tras otra, saludos, agradecimiento por su presencia y la inevitable pregunta sobre su motivación. Thomas, manteniendo la calma, respondió con fluidez, enfatizando su interés en la empresa y su deseo de contribuir a su crecimiento. Pero con cada respuesta, la mirada de Jessica se volvía cada vez más penetrante, casi demasiado calculadora, como si intentara descifrar un acertijo, buscando algo más tras sus palabras. Su sonrisa, siempre presente, parecía volverse más mecánica, diluyéndose en una mezcla de escepticismo y curiosidad. Le preguntó sobre su experiencia previa, su capacidad para gestionar equipos y su capacidad para afrontar retos estratégicos. Thomas respondió con seguridad, hablando de los numerosos proyectos de transformación que había liderado en otras empresas, los equipos que había liderado con éxito y los retos que había superado gracias a su visión de futuro y su gran sentido de la innovación. Describió los obstáculos que había enfrentado y cómo había guiado a sus equipos en tiempos difíciles, utilizando su capacidad para anticiparse a las tendencias tecnológicas. Pero a medida que avanzaba la entrevista, empezó a sentirse incómodo. Jessica, aparentemente cada vez más a la defensiva, empezó a hacer preguntas más directas, con el ceño fruncido, como si intentara evaluar no solo las habilidades de Thomas, sino también su adaptación a la empresa. Pareces tener una visión muy audaz para alguien de tu origen, dijo casi en tono burlón, como si su éxito fuera una anomalía en el contexto de una empresa tan prestigiosa. Había algo frío en su voz, un dejo de condescendencia cuidadosamente disimulado tras palabras bien escogidas, como si cuestionara no solo su competencia, sino su propio derecho a aspirar a unirse a semejante entorno. Lo que he aprendido es que la audacia suele ser parte del liderazgo, respondió Thomas con calma, con una mirada serena que desafiaba sutilmente la insinuación. Sabía que sus palabras eran cuidadosamente elegidas, tan calculadas como las de Jessica, pero no pudo evitar sentir la punzada de una discriminación invisible pero muy real, oculta tras la apariencia de una expresión cortés. Sentía el peso del juicio bajo cada palabra, un juicio que no tenía nada que ver con sus habilidades, sino con lo que representaba a los ojos de Jessica. No dejó que eso le molestara, sabiendo que debía mantener la compostura, pues era mucho más que un simple candidato. Era el observador, el que había venido a descubrir la verdad. Entonces, como un trueno, llegó la pregunta que estremeció el ambiente: ¿crees que encajarás en la cultura de nuestra empresa? Buscamos a alguien que no solo pueda liderar, sino que también se adapte a nuestra dinámica. No estoy seguro de que tu perfil se ajuste por completo a lo que buscamos. El tono de Jessica había cambiado, adquiriendo un matiz nuevo, más mordaz y personal. La frase parecía cuidadosamente construida para resaltar una diferencia, no de competencia, sino de compatibilidad. Thomas percibió que el ambiente en la sala había cambiado. Esta ya no era una entrevista profesional, sino un sutil juego de poder, donde lo juzgaban no por sus habilidades, sino por una conformidad invisible que se esperaba de él. Thomas captó el mensaje de inmediato. La cultura de la que hablaba Jessica no se refería a habilidades técnicas ni a visión. No, la palabra abarcaba mucho más que eso. Se refería a una norma implícita, un conjunto de valores no escritos que favorecían a algunos individuos y excluían a otros. Esta cultura no se definía por criterios objetivos, sino por sesgos y juicios sutiles que se manifestaban mucho más allá de la entrevista. Lo que buscaba no era simplemente un líder competente, sino alguien que encajara con la imagen de la empresa, una imagen dominada por normas sociales y culturales que excluían a quienes no encajaban.
sabía que la cultura de la empresa no era simplemente una cuestión de valores o competencia, sino una línea invisible trazada a lo largo de las fronteras sociales que perpetuaba jerarquías de poder e influencia, favoreciendo a unos a expensas de otros. Thomas era cada vez más consciente de esta división. La dinámica de la que hablaba Jessica no se trataba de habilidades ni liderazgo, sino de conformidad, una conformidad que enmascaraba sutilmente prácticas discriminatorias, redes invisibles que controlaban las oportunidades y cerraban la puerta a quienes no encajaban, incluso si sus cualificaciones eran incuestionables. Sin inmutarse, Thomas inclinó la cabeza levemente, un gesto casi imperceptible. Lo entiendo, pero creo que la integración es ante todo una cuestión de respeto mutuo y oportunidades para todos, ¿no? Su voz era tranquila y mesurada, pero cada palabra tenía una fuerza que parecía romper la tensa atmósfera. Decidió no denunciar abiertamente la cultura de la empresa, prefiriendo que el peso de sus palabras pesara sobre el significado mismo de la entrevista, sobre esa noción de compatibilidad que ahora había comprendido con claridad. Sus palabras fueron un espejo para Jessica, una invitación a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la inclusión en Future Horizons. Jessica pareció desconcertada por la respuesta, apartó la mirada de Thomas por un instante y se detuvo. Una fracción de segundo, como si las palabras de Thomas hubieran alterado el equilibrio cuidadosamente mantenido de la habitación. Sin embargo, recuperó el control rápidamente, cerrando el expediente de Thomas con un gesto brusco y levantándose bruscamente, un movimiento preciso y profesional, pero también marcado por una especie de cierre. Nos pondremos en contacto con usted si decidimos proceder, dijo, con la voz ahora más fría, y evitó deliberadamente su mirada. Casi pudo oír cómo se cerraba la puerta de su mente, la conversación se congelaba en un último acto de gélida cortesía. Thomas también se levantó, con un semblante aún mesurado, pero un destello de determinación brillaba en sus ojos. En lugar de salir de la habitación, caminó con calma hacia el ascensor. No había prisa en sus movimientos, ni siquiera un atisbo de frustración. La realidad de la entrevista, por incómoda que fuera, no era la prueba de fuego. Sabía que la verdadera prueba no era lo que acababa de suceder, sino lo que vendría después. En los pasillos de Future Horizons, todos creían haber presenciado una simple entrevista, un intercambio entre un candidato y un gerente de recursos humanos. Pero para Thomas, esta entrevista era solo un paso de un plan mucho mayor, un plan que buscaba exponer la verdad de esta cultura tras las puertas cerradas de la empresa. Al llegar al ascensor, Thomas dudó un momento antes de pulsar el botón, como si se permitiera un último instante de reflexión para evaluar las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. De repente, se le ocurrió una idea, no había venido solo a observar. Estaba allí para alterar ese frágil equilibrio. Si perdía esta oportunidad, se convertiría en parte de la misma cultura que denunciaba en silencio. La verdadera prueba no era lo que acababa de ocurrir, sino lo que vendría después. Lo que acababa de ocurrir en la sala de entrevistas era solo un paso preliminar, una escena necesaria para revelar la verdadera esencia de lo que estaba en juego. Thomas sabía que había llegado el momento de la verdad, y no sería entre las frías paredes de la entrevista formal donde se haría oír, sino en esta sala donde se tomaban decisiones, donde las verdades se convertían en acciones. Las puertas del ascensor se abrieron a la planta superior, un espacio reservado para los ejecutivos de Future Horizons, una planta que parecía sacada directamente de una visión futurista, grandes ventanales con vistas a la ciudad, muebles elegantes y modernos, y líneas limpias que irradiaban ambición y poder. Pero tras esta elegante decoración se escondían los desafíos que Thomas había detectado desde el primer contacto. No estaba allí para impresionar, sino para sacudir los cimientos de la empresa. El asistente de Thomas, un joven llamado Malik, lo esperaba en el vestíbulo con una sonrisa cómplice. Malik no necesitaba palabras para comprender la importancia de este momento, sabía que Thomas iba a redefinir el espacio que tenía ante sí. Señor Bryant, el equipo lo espera, dijo con ese toque de complicidad, como si presenciara en primera persona lo que estaba por venir. Sus ojos brillaban de orgullo, pero también de aprensión, porque sabía que esto no era solo una reunión, era un momento de ruptura. Thomas asintió, con la mente ya centrada en la próxima reunión. A cada paso, sentía la intensidad de la situación. Esta sala era el verdadero campo de juego, y esta no era una entrevista cualquiera. En la sala de reuniones, los ejecutivos de Future Horizons ya estaban sentados, con sus miradas curiosas fijas en él al entrar. El ambiente, normalmente cargado de nerviosismo o competencia entre ellos, se transformó de inmediato en uno de respeto tácito a su llegada.
recorrió con la mirada la sala, percibiendo la tensión palpable. En el momento en que ocupó su asiento a la cabecera de la mesa, se apoderó de la reunión una atmósfera de respeto, una especie de silencio denso que se cernió sobre la reunión, como un reconocimiento silencioso de la importancia de lo que estaba a punto de decirse. Todos sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más profundo que las discusiones estratégicas habituales. «Tengo una historia que contarles», comenzó Thomas, con voz tranquila pero aguda, mientras sus ojos escudriñaban a cada miembro del equipo. «Hoy me entrevistaron para un puesto en esta empresa. Una entrevista en la que, a pesar de mi experiencia y cualificaciones, me dijeron claramente que no era lo que buscaban». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, en la mente de quienes lo escuchaban. Murmullos resonaron en la sala y una ligera inquietud creció entre los ejecutivos. Algunos apartaron la mirada, otros intercambiaron miradas furtivas, con una mezcla de incomodidad y preocupación en sus rostros. Thomas levantó la mano para silenciarlos. No estaba allí para que lo interrumpieran, no esta vez. Lo que me impactó no fue solo la forma en que me despidieron, sino la cultura subyacente que se perpetúa aquí. Una cultura que sugiere que algunos perfiles son más legítimos que otros, que hay moldes en los que uno debe encajar para ser aceptado. Sus palabras fueron precisas, mesuradas, pero cada palabra hirió como una cuchilla. Sabía que esta confrontación sería un momento decisivo para todos en la sala. Los líderes se removieron incómodos en sus asientos, algunos evitando su mirada, otros tensos. Thomas lo notó, pero no se acobardó. Estaba allí para perturbar su tranquilidad, para exponer lo que temían enfrentar. Este no es un incidente aislado, continuó, con voz cada vez más firme y resuelta. Es un problema sistémico. Y empieza aquí, con nosotros. Tenemos un trabajo que hacer. En ese momento, la sala pareció encogerse a su alrededor. Las verdades que acababa de revelar eran demasiado precisas, demasiado honestas para ignorarlas. La tensión era palpable en el aire, un silencio denso que acompañaba cada palabra de Thomas. Pero sabía que no iba a ceder. No era simplemente un momento de indignación. Era una oportunidad para transformar la situación, para hacerla productiva. Entonces, Thomas se giró lentamente hacia Malik, quien distribuyó en silencio los documentos que detallaban la entrevista que acababa de tener. Los miembros del equipo tomaron las hojas, sus miradas recorrieron rápidamente el contenido, analizando, leyendo entre líneas, calibrando el alcance de lo que se acababa de decir. Tenemos un problema que resolver, y no es solo un problema de reclutamiento, dijo Thomas con voz serena pero llena de determinación. Es un problema de visión. Estas palabras eran una invitación a repensar todo lo establecido hasta ahora, a cuestionar los cimientos de esta empresa, a deconstruir las normas implícitas que guiaban sus decisiones. Las miradas se cruzaron, pero nadie habló de inmediato. La obra se suspendió en ese preciso instante, cuando podría tomarse una nueva dirección. Thomas esperó, recorriendo con la mirada a la asamblea, buscando una reacción, una señal de comprensión o resistencia. Lo que sabía era que todo había cambiado. El juego de poder, las normas tácitas, todo estaba a punto de ser desafiado. Solo faltaba ver quién estaría dispuesto a seguirlo. Momentos después, la puerta se abrió de golpe y entró Jessica, con aspecto confuso y pasos vacilantes. No había previsto esta confrontación, y el torbellino de preguntas que se arremolinaba en su mente delataba su incomprensión. No tenía ni idea de que la entrevista de esa mañana no había sido más que una prueba cuidadosamente orquestada, un juego de poder que la confrontaría con su propia visión de la empresa. Se había convencido de que simplemente tendría que evaluar a un candidato más para un puesto con poco en juego. Sin embargo, lo que le aguardaba allí, en esa oficina, iba mucho más allá de la simple cuestión del reclutamiento. Thomas, impasible, se levantó de su asiento y, con un gesto preciso, la invitó a sentarse. Su postura tranquila, casi distante, contrastaba con la intensidad del momento. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía cambiar el curso de la conversación y, aún más, el rumbo de la reunión. No estaba allí para castigar, sino para despertar. ¿Recuerdas nuestra conversación de esta mañana?, preguntó con voz firme pero no agresiva. Cada palabra llevaba el peso de una invitación a una reflexión que se le imponía. La mirada de Jessica se congeló al comprender finalmente quién era. Un destello de horror cruzó sus ojos, mezclado con una comprensión instantánea.
Había entrevistado a uno de los hombres más influyentes de la empresa, pero no reconoció su voz ni su nombre en ese momento, demasiado absorta en sus propios juicios. Y ahora allí estaba, frente a ella, el hombre al que acababa de juzgar, subestimar, al que había confundido con un candidato más. La brecha entre sus pensamientos y la realidad la golpeó con fuerza. «Soy Thomas Bryant, director ejecutivo de Future Horizons», dijo con calma, indicando su identidad con una sencillez que contrastaba con el torbellino de emociones que dejaba atrás. El silencio llenó la sala de inmediato, cargado con todas las revelaciones no dichas. Cada palabra pronunciada parecía tener más peso, amplificando la inquietud y la incomprensión que se habían apoderado de la sala. La mirada de Jessica vagó un instante, buscando las palabras, pero sabía que no quedaban. Este momento marcó no solo el final de un proceso de contratación, sino también el comienzo de un cambio profundo en la forma en que la empresa veía y trataba a sus empleados. Thomas sabía que esta confrontación apenas comenzaba. No había venido a exigir disculpas ni a humillar. Su objetivo era mayor, más estructurado. Future Horizons estaba a punto de replantear su enfoque desde dentro. Ya no se trataba simplemente de quién sería seleccionado para un puesto, sino de crear un entorno donde los valores de respeto e inclusión no fueran solo palabras, sino acciones concretas. El entorno laboral ya no podía permitirse ser un caldo de cultivo para prejuicios y estereotipos. Jessica sintió una nueva tensión invadir su cuerpo. Siempre había creído tener el control de su puesto, viéndose como una profesional dedicada, una simple ejecutora de las decisiones de la empresa. Pero ahora, ante esta prueba que casi había pasado por alto, se dio cuenta de la magnitud de la brecha entre su percepción y la realidad que se escondía tras ella. La lección, para ella, acababa de ser impartida con una claridad devastadora. Thomas esperó unos instantes, dejando que la atmósfera pesada de la situación se calmara entre ellos. Luego continuó con un tono más mesurado y tranquilo, pero con una nueva autoridad: «Esto no es solo una prueba, Jessica. Es una realidad que todos debemos afrontar. Esta mañana, no evaluaste a un candidato, juzgaste a un hombre. Y si este proceso continúa así, la empresa seguirá ignorando talentos que también podrían transformar nuestra visión». De repente, Jessica se sintió desorientada, atrapada en las consecuencias de sus actos. No solo había subestimado a un candidato, sin saberlo, había participado en un sistema de reclutamiento y gestión que favorecía a algunos perfiles y excluía a otros. Esto no fue solo un fracaso en la entrevista, sino un fracaso de la misma organización a la que servía. Thomas la miró por última vez, sus ojos ya no buscaban intimidar, sino transmitir un mensaje contundente. Este cambio, Jessica, empieza por todos nosotros. Te invito a reflexionar sobre lo que nos espera, porque ya no es solo tu decisión. Juntos, crearemos un futuro donde cada talento tenga cabida. Pero para lograrlo, primero debemos cuestionar nuestra propia visión sobre qué constituye un candidato digno. El silencio regresó, aún más denso que antes, pero esta vez traía una promesa. Una promesa de cambio.